Muy bien, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta conversación, a este coloquio. Esta es la segunda sesión de los coloquios que hacemos sobre salud este año, en el año 2017. Y nuestro tema de hoy es importantísimo, perspectivas de salud y desarrollo. Todos ustedes aquí, la mayoría de nuestra audiencia aquí y en casa y en las oficinas y en los hospitales donde nos están viendo, son especialistas en salud. Pero esta noche hemos invitado también a dos economistas que están trabajando en materia de políticas públicas, que es de lo que se va a hablar hoy. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Palacios, por supuesto, es el decano de este colegio. Tenemos al doctor Juan Pablo Murillo Peña, médico cirujano, pero experto en salud pública. Y también al doctor Raúl Luna Rodríguez, economista, ¿no es cierto? Y al doctor Javier Higuíñez, economista también. Así que nos acompañan dos médicos, para empezar, y dos economistas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un enfoque interdisciplinario esta noche, un enfoque interdisciplinario que tiene que tomarse en cuenta cuando se habla de políticas de salud pública que tienen efectivamente una entrada multidisciplinaria. Para dar inicio a esta conversación, a este diálogo, les voy a explicar un poquito las reglas que hemos acordado. Cada uno de los ponentes va a hablar de 10 a 15 minutos y luego habrá una segunda ronda entre ellos mismos para propiciar el debate. Finalmente habrá una pequeña posibilidad de hacer preguntas. Les rogamos por favor que sean sumamente breves en el momento en que esto se realice. Muy bien, doctor Palacios, la palabra para usted. Muchas gracias, Rosa María. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Como Colegio Médico del Perú, agradecer a los ponentes, al doctor Luna, Juan Pablo y a Javier Higuíñez, que nos acompañan, por supuesto, bajo la moderación que va a ejecutar Rosa María, que nos acompaña desde la primera fase de los coloquios. Y en este tema que nos convoca ahora, salud y desarrollo, un tema que tal vez hace algunos años era difícil de poderlo relacionar, pero que hoy día, como todos ustedes saben, mantienen una estrecha relación: salud, economía, desarrollo, de tal suerte que se ha convertido ya en una premisa entre todos los médicos relacionar a las personas que viven más y que se enferman menos, son las personas que están en las franjas sociales de un mayor nivel socioeconómico. Hay una relación, evidentemente, economía, antropológica, sociológica, demográfica y la salud. No se puede hablar de la salud desde un punto de vista netamente sanitario, eso que quede bastante claro. Y este tema se llama coloquios, hace 2, 3 años se llamaban tertulias, y tiene que ver bastante también con los médicos en general. Esto aparece, este tema de tertulias y coloquios, aparece en España, en la Edad Media, pero en 1800 y pico y a fines de 1700 se desarrollaban las famosas tertulias médicas. Aquí en el anfiteatro en San Fernando eran tertulias médicas para discutir casos clínicos en medio de los cadáveres y con el olor a formol. Pero no solo era para discutir casos clínicos, sino también para conspirar contra la corona. Y producto de estas tertulias es que algunos médicos, en un planeamiento que hicieron para la sublevación, algunos médicos fueron apresados porque hubo uno que los delató dentro de ese grupo y motivó el apresamiento, y fueron ahorcados, fusilados en 1818 aquí frente a la iglesia catedral en la Plaza de Armas de Lima. 2 cirujanos, como se conocía en aquella época, los cirujanos, que eran los que operaban y trabajaban en el Hospital del Espíritu Santo, que era un hospital militar acá en Lima, y se diferenciaba de los médicos que eran que lo trabajaban en los hospitales. En esa época existía esa diferencia, de tal manera que los coloquios o tertulias son espacios que buscan justamente eso, hacer que los médicos amplíen su horizonte de apreciar temas, en este caso sanitarios, pero con connotaciones en economía y en otros temas, para que el médico en su larga vida y en su trajinar diario, sea como colegio o sea como gremios, no tengan una visión netamente corta, gremialista o puramente sanitaria, sino que la gran mayoría de médicos entienda ese horizonte que hoy día se conceptúa para relacionar la salud con la economía, con la sociedad.
Entonces, doy por inaugurado este evento y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Los dejo con Rosa María. Muchas gracias, doctor. El doctor Murillo Peña, como dije hace un momento, es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en evaluación de sistemas y servicios de salud y construcción de escenarios y análisis estratégicos para la toma de decisiones corporativas, profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Mayor de San Marcos y también ha sido coordinador de planeamiento del Consejo Nacional de Salud, director general de Políticas y Normativa de Salud Pública del Ministerio de Salud, gerente de planeamiento corporativo y epidemiológico del Seguro Social. Tiene, por supuesto, numerosas publicaciones sobre epidemiología, salud pública, interculturalidad y otras materias. Le damos la palabra, por favor, que creo que va a ser sumamente útil su intervención. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, para mí es un privilegio estar en este espacio organizado por nuestro colegio. Y bueno, he preparado un texto que espero leerlo en 10 minutos. En primer lugar, respecto al tema que nos ocupa, es importante señalar que fue Hipólito Unanue, en su discurso de inauguración del anfiteatro anatómico del Real Colegio de Medicina y Cirugía, nuestra hoy actual Facultad de Medicina en San Fernando, un 21 de noviembre de 1792, donde su discurso Decadencia y Restauración del Perú plantea por primera vez en nuestro medio la relación entre la salud y el desarrollo, planteando el rol que tenía la salud dentro de su visión de un proceso de modernización económica del país. Mucho tiempo ha pasado desde aquellas lúcidas ideas que terminaron, como se dijo anteriormente, en un diseño de un proyecto de república. Desde esas fechas, el colectivo médico peruano ha estado impulsando esta discusión, que ha tenido una dinámica pendular. Es decir, en determinados momentos de nuestra historia se ha impuesto una mirada desde la clínica, es decir, desde el universo de la enfermedad. En esos momentos hemos entendido la relación salud y desarrollo como el despliegue de mayores recursos curativos, más hospitales, más médicos o más tecnologías. Y en otros momentos los médicos hemos entendido la relación de la salud con el desarrollo desde el mundo social. Toda la discusión impulsada por la medicina social del siglo XX desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos principalmente ha girado en torno a cómo podemos organizar a la sociedad para lograr enfrentar los que ahora se reconocen como los determinantes sociales de la salud y mejorar las condiciones de vida de la población. Finalmente, esta discusión, siempre inconclusa y expuesta a los avatares de la política peruana y a los ciclos económicos, nos llevó a este actual estado de bienestar inconcluso e imperfecto como la mayor parte de los países de América Latina. Esta discusión tuvo un giro enorme en los años 90, donde la situación de excepcionalidad en que vivimos, y recordamos todavía, permitió la introducción de nuevas miradas en torno a esta relación. Sin lugar a dudas, fue el informe sobre el desarrollo mundial del año 1993, denominado Invertir en Salud, el que señaló el norte de las distintas intervenciones de política pública en salud. Ese informe, al discutir las relaciones entre la salud y el desarrollo, señala que la reducción de la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad contribuyen a que una sociedad sea más rica, por lo que alientan a los países a invertir significativamente en salud, dado que al constituir un capital humano indispensable para el desarrollo, es una inversión económica de alta rentabilidad. Si bien podríamos estar de acuerdo en este discurso, la idea de fondo es que la salud, al ser un bien social, no aminora el sentido o la naturaleza económica de su producción, lo que a la vez está asociado a la diferenciación de bienes públicos y bienes privados, intervenciones costo efectivas, paquetes básicos de salud, criterios y orientaciones para la focalización de subsidios y lógicas económicas de asignación de recursos que fundamentalmente son los que han caracterizado las intervenciones de política pública en el Perú en la década del 90. Este modelo, a inicios del siglo XXI, comienza a ser disfuncional y notoriamente insatisfactorio, fundamentalmente por el crecimiento del país. Al comenzar a cambiar progresivamente, además, lo que entendemos por salud y lo que entendemos por desarrollo. No pretendo profundizar en esta discusión extensa y compleja en sí misma, sino señalar algunas ideas que están comenzando a cambiar nuestra tradicional forma de aproximarnos a esta compleja relación entre la salud y el desarrollo. Una línea de reflexión importante viene del economista, filósofo y premio Nobel de Economía Amartya Sen, cuando se pregunta, ¿qué importancia tiene la salud dentro de los objetivos del desarrollo? ¿Es el mejor medio de promover la salud el proceso general de desarrollo económico que implica un aumento del ingreso per cápita por habitante? ¿O el progreso en materia de salud es una meta que debe separarse del desarrollo económico considerado en sí mismo?
Frente a esta perspectiva, se señala que la utilidad de la riqueza radica en las cosas que nos permite hacer, en las libertades sustantivas que nos ayuda a conseguir, incluida la libertad de vivir largo tiempo y vivir bien. Ello implica que el crecimiento económico no debe considerarse como un fin en sí mismo, que el desarrollo tiene como principal objetivo la mejora de nuestras vidas y de las libertades que disfrutamos. Y una de las libertades más importantes que podemos gozar es no estar expuestos a enfermedades y causas de mortalidad y sufrimiento evitables. Si bien es cierto que los países con mayor PBI per cápita tienen una mayor esperanza de vida, cuando se descompone esta relación, se observa en realidad que los países de mayor PBI per cápita logran esta mayor longevidad al aumentar el ingreso de los pobres y por un mayor gasto público en salud. Asimismo, Amartya Sen estudia las disparidades de las economías de crecimiento alto que han obtenido mejoras importantes en la esperanza y en la calidad de vida. Identifica procesos mediados por el crecimiento, es decir, escenarios donde el mayor crecimiento económico lleva a una mayor prosperidad económica y esta a su vez permite el despliegue de mayores servicios sociales, como Corea del Sur, por ejemplo. Y los modelos llamados basados en programas de apoyo, es decir, basados en lo que Amartya Sen denomina programas sociales inteligentes, en materia de salud, educación y otras intervenciones de asistencia social, los cuales han demostrado mejoras importantes en las condiciones de vida y en algunos países incluso que no llegan a un crecimiento económico de gran magnitud. Otro elemento importante, muy gentil, muchas gracias. Otro elemento importante en la relación entre la salud y el desarrollo lo plantea otro premio Nobel, el economista Joseph Stiglitz, cuando señala claramente que el desarrollo se trata en el fondo de una transformación de la sociedad, de un movimiento que cambia las relaciones tradicionales y viejas formas de pensar, es decir, que cambia las formas tradicionales de tratar la salud y educación, y los reemplace con métodos de producción basados en innovación y en lo que él denomina formas científicas de pensar. Señala asimismo que la democracia es un elemento central para el desarrollo y que el cambio necesario que implica este proceso de transformación no puede ser impuesto, sino debe basarse en la discusión y en el diálogo democrático. Stiglitz señala que un elemento clave es la forma como los países se integran al proceso de globalización. Los países más exitosos, como los países del este asiático, fueron los que manejaron el proceso de apertura por sí mismos y aplicaron la globalización a sus propios objetivos de país. Pudieron desarrollar grandes plataformas de innovación industrial con empresas nacionales, lograron implementar sus propios sistemas de educación y salud universales bajo distintas modalidades y lograron distribuir los beneficios con una mayor equidad, lo que les permitió un ciclo de 3 décadas de crecimiento a tasas aceleradas, lo que les permitió transformar decididamente sus sociedades. Otro elemento que señala Stiglitz es la forma como los países se posicionan frente a la agenda comercial liderada por la Organización Mundial de Comercio, las que marcan notables diferencias en las políticas de salud respecto a reglas de alcance global que operan abiertamente en función de los intereses de países del hemisferio norte, como por ejemplo la protección de los derechos de propiedad intelectual, que cuando se despliegan sin equilibrio terminan generando barreras de acceso a determinados medicamentos, incrementando sustancialmente el gasto en salud en el hemisferio sur y perjudicando los avances en determinadas intervenciones sanitarias. Stiglitz señala que en este escenario existe un importante rol de los gobiernos en las economías nacionales y que determinadas intervenciones en el mercado existen y deben estar orientadas al bienestar del conjunto de la sociedad. Un elemento importante para nuestra discusión son los aportes del economista y premio Nobel Angus Deaton. Abiertamente heterodoxo y autoproclamado keynesiano, Deaton pertenece al grupo de economistas que más duramente ha criticado las políticas de austeridad y centra su preocupación sobre el bienestar y las desigualdades. Ese señala que en los últimos 250 años la humanidad ha tenido un avance significativo, lo que ha permitido que una porción importante de países haya escapado del hambre, la enfermedad y la pobreza. Una visión en perspectiva de este proceso señala la importancia de la reducción de las desigualdades, subrayando que el crecimiento, los beneficios de la globalización y el avance tecnológico no son universales. Propone que la salud tiene su propia dinámica, diferente a la riqueza, y que si bien hay conexiones entre ambas, señala que no hay evidencia de que el crecimiento económico implique una mejor salud. Los datos muestran incluso que la mortalidad infantil se puede reducir sin crecimiento económico. El punto central de Deaton es que la ejecución de las propuestas para reducir la pobreza y mejorar la salud dependen de la acción colectiva y del orden institucional.
señala algo que voy a leer literalmente y que pareciera que estuviese pensado para el Perú. Sin una población educada y sin una capacidad de gobierno entendida como una estructura administrativa efectiva, burócratas educados, sistema estadístico y un marco legal bien definido de obligatorio cumplimiento, es difícil o imposible que los países proporcionen un sistema de salud adecuado. Para Deaton es una falacia que un aumento desbordado de los ingresos más altos de la distribución no vaya en detrimento de los grupos de bajos ingresos. Si se adopta un concepto más amplio de bienestar, que incluye la calidad de las instituciones, la participación cívica, la educación y la salud, es claro que la desigualdad económica genera amenazas para la democracia, al empujar los beneficios de la economía hacia lo que más tienen, en perjuicio de la mayoría de la población. Por ello recalca la necesidad de establecer un sólido aparato institucional y mejorar la capacidad del Estado para fomentar el crecimiento y distribuir equitativamente los beneficios entre la población. Resumiendo las diversas reflexiones de estos destacados intelectuales, quisiera señalar dos elementos imprescindibles que se desprenden de estas miradas. La primera es que no es posible construir desarrollo y salud sin instituciones, como lo señalan Asimov y Robinson, y ello implica reformas de enorme calado, difíciles de procesar en nuestro medio, reformas que para un despliegue adecuado requieren, como lo señalaba un gran economista de la salud, Carlos Matus, una tecnología de gobierno que incluye una gestión de carácter tecnopolítico. Cuando me refiero a una gestión tecnopolítica no hablamos de la impericia que observamos muchas veces, sino de un conjunto de tecnologías y procedimientos al servicio de la operación política que significa un proceso de cambio y modernización, que pueda hacer viable lo que significa un buen gobierno en democracia, organizar a la sociedad, dialogar, escuchar y, como lo señala Hugo Spinelli, construir ciudadanía, a partir de políticas que puedan surgir de una gobernanza democrática, de una construcción colectiva de acuerdos y consensos en base a las mejores prácticas y a la mejor evidencia disponible para el logro de un desarrollo con equidad y bienestar para todos. Quisiera remarcar que si algo nos enseña la experiencia internacional es que no hay fórmulas mágicas, ni gurús del crecimiento. Como lo señala Federico Corredor, el crecimiento de la economía de cada país tiene particularidades que dependen de su historia, de las capacidades que lograron desarrollar como sociedades, de sus éxitos y fracasos, de la presencia, disfuncionalidad o ausencia de élites políticas e intelectuales, pero fundamentalmente de cómo se logra construir un proyecto de futuro. Siendo realistas, tenemos un gran obstáculo. No hicimos la tarea del siglo XX, a diferencia de otros países de la región como Chile o Brasil. No logramos construir una institucionalidad estatal que pueda pensar y organizar efectivamente nuestro camino al desarrollo. Y ello es un obstáculo enorme para construir el futuro. Esto nos da, en gran medida, la magnitud de la tarea que tenemos por delante y de los enormes obstáculos que enfrentamos para ello. Hace 17 años escribimos con unos colegas, Gustavo Franco y Walter Mendoza, un artículo titulado Cuba y Salud Pública, donde dábamos cuenta del grave problema que teníamos en el sector salud, sin institucionalidad, social y culturalmente fragmentado e incapaz de agregar intereses. Debo confesar con enorme tristeza que el escenario institucional del sector ha empeorado mucho, a despecho de los enormes logros sanitarios obtenidos y de los importantes recursos y capacidades tecnológicas disponibles. En el actual escenario institucional peruano, como bien lo señalaba Alicia Yamín, cualquier política desplegada en las condiciones actuales es literalmente construir sobre castillos de arena, como lo observamos todos los días. Por ello es imperativo que en estos momentos señalar la prioridad de un gran acuerdo político de cara al Bicentenario que nos permita desplegar una reforma institucional de gran calado en el Estado peruano en general y en el sector salud en particular, que nos permita seguir avanzando hacia un desarrollo con salud y equidad donde ningún peruano quede atrás. Solo quisiera terminar con las palabras de aquel ilustre sanfernandino, del maestro Hipólito Unanue, que en 1825 señaló en los albores de nuestra República: plantear las instituciones que tienden al bien público e interesan a la humanidad es uno de los deberes más sagrados y deliciosos de un gobierno justo. Muchas gracias. Le doy la palabra a continuación al doctor Raúl Luna Rodríguez. Él es economista de la Universidad de Arequipa, también tiene una maestría en economía en la Universidad Católica del Perú y una maestría en políticas sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
y es presidente del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú y coordinador de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, coordinador de Consumidores por el Desarrollo y de la Mesa de Protección Social del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud. Y por supuesto ha trabajado en Oxfam, en CUSO, en el Fondo Perú-Canadá, en el Fondo Perú-Suiza, entre otras actividades vinculadas con su desempeño profesional. Gracias al Colegio Médico por esta oportunidad de dialogar. Y permítame comenzar con un hecho personal que para mí ha sido, creo que aún es muy significativo. Yo empecé estudiando medicina, ¿no? O sea, mi ingreso a la universidad fue medicina y después cambié a economía en San Agustín de Arequipa. Y alguien me preguntó en ese entonces qué tenía que ver la medicina con la economía, ¿no? Y mi tímida respuesta justificativa fue que un médico salva de uno en uno o mata de uno en uno, ¿no? Como se dice a los... Y tal vez un economista salva de miles en miles o mata de miles en miles. Y creo que desgraciadamente es una... ¿Un problema de audio? Ahora sí. Sí. Comentaba entonces que es muy grato estar en este espacio del Colegio Médico. Un primer elemento que pongo a la consideración de todos y cada uno de ustedes es que la forma como tradicionalmente se ha medido el crecimiento económico parece no tener mucha importancia para el acceso a la salud, en primer lugar. Y en segundo lugar, la forma como se distribuye el ingreso en el país, en este caso que es muy inequitativa, es que no contribuye a un acceso adecuado. Porque si bien es cierto, el promedio nacional podemos tipificarnos entonces como un país de ingresos medios altos, en cuanto al acceso no siempre sucede esto. Un segundo elemento que pongo en consideración, que la percepción que se tiene de desarrollo no siempre contribuye a que los llamados pacientes, me ubico desde este lado, podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Nuestros derechos en términos en que cuando uno va a un servicio público de salud, no siente que, como no paga dinero de manera directa, no se siente como sujeto de derechos. Y tal vez el médico también no lo ubica en tal condición, a diferencia que cuando uno va a una consulta privada, dígase clínica, etc. Esto creo que no siempre el grado de ciudadanía que uno tiene o que debiera estar aparejado con un mayor nivel de desarrollo es automático y mecánico. Entonces creo que muchas veces podemos tener un crecimiento económico significativo, agregado, pero no siempre nos acercamos en una relación paciente-médico de una manera, llamémosles así, desarrollada. Entonces creo que se requiere también, más allá de un crecimiento económico, un desarrollo económico en general, cierto nivel de ciudadanía que debe ser promovido no desde la economía solamente, sino de la práctica social, política, cultural y de la propia responsabilidad que los gremios deben tener para promover una relación más correspondiente al de un país, llamémosles así, desarrollado. Entonces son percepciones que, como ven, no entran directamente desde una entrada puramente económica, pero que sí nos ayudarían a comprender que la salud no es solamente va en un solo sentido, no es que uno va donde un médico para recuperar la salud, o no debiera entenderse así, sino que es una relación médico-paciente donde tal vez el mayor grado de responsabilidad lo debe de tener el paciente, si antes no está enfermo. Otro punto también que quisiera traer a la reflexión entre nosotros es si la percepción que tenemos de desarrollo contribuye a perder hábitos alimenticios que son más saludables. Cuando dejamos de consumir productos que tal vez tienen un contenido proteico más alto por alimentos que dan más estatus. Y cuando eso se asocia a desarrollo, o se asocia a progreso, o se asocia a, a cierto estatus, Entonces, como que el desarrollo debe ser comprendido también en varias dimensiones que deben significar también un proyecto de vida que va vinculado al tipo de vida que uno tiene. Si uno tiene una actividad física muy intensa,
tal vez requiere una dieta si tiene una vida más sedentaria o más intelectual, ¿no? Entonces como que muchos medios de comunicación contribuyen, ¿no? O cierto tipo de propaganda, publicidad, que no siempre considera la salud como un criterio para de venta, ¿no? O de promoción de sus productos. Entonces como que es necesario vincular lo que es desarrollo, calidad de vida, acceso a bienes y servicios que también deberían corresponder a esto, ¿no? Porque curiosamente somos un país con altos índices de obesidad y con elevados niveles de desnutrición. Entonces como que el desarrollo tenemos que considerarlo con más dimensiones, y creo que responsabilidad de los gremios profesionales para poder promover una cultura de la salud, ¿no? Donde podamos no solamente, digamos, concurrir donde el médico por motivos de enfermedad, sino por motivos de prevención. Y dos puntos finales para poder compartir. Uno que se refiere también si una causa de estrés es vivir en la ciudad de Lima, ¿no? Y en muchas ciudades grandes. Entonces, si la percepción que tenemos de desarrollo, por lo menos la nuestra latinoamericana, es vivir en megalópolis, ¿no? Donde es peligroso trasladarse de un lugar a otro. Entonces también tenemos que reconsiderar si las ciudades son espacios de trabajo, transporte y para dormir, o deben ser más bien espacios donde podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también vincular si para un hombre y para una mujer es lo mismo caminar por las calles de Lima o salir a correr, ¿no? A cualquier hora del día, o caminar, inclusive transitar por la calle o subir a un bus. Creo que son dimensiones de la salud que nos afectan de diferentes maneras y a las cuales también deberíamos considerar entre un enfoque bastante amplio de lo que es la salud, no solamente como la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de participar en una ciudad, de ser creativo en una ciudad, de no poder vivir en permanente estrés y tensión. Entonces hay algo que decir desde el colegio médico, desde diferentes colegios profesionales, frente a la elevada frecuencia de llamados accidentes de tránsito, que accidentes no tienen nada, ¿verdad? Porque accidente es algo ocasional, imprevisto, pero si al año mueren 4 o 5 mil personas en los llamados accidentes de tránsito, porque no tienen nada de accidentes, ¿no? Entonces ya es un problema de salud pública. Entonces simplemente para señalar que cierta forma de aglomerarnos en ciudades, desvinculándonos del mundo rural o empleando la tercera o la cuarta parte de nuestra vida transportándonos, no contribuye a nuestra salud y simultáneamente nos debieran permitir reflexionar sobre el tipo de ciudades que estamos construyendo, el tipo de relaciones que estamos construyendo, y también pensar si algo tenemos que decir frente a la forma como se presentan las noticias, ¿no? Que son meramente descriptivas y no se analiza el porqué de estas. Entonces ese también es un elemento que debiéramos de considerar, si este tipo de desarrollo que buscamos más bien debiera contener como más actores, ¿no? En medios de comunicación, espacios sociales, para poderlo incorporar en nuestra agenda, ¿no? Una agenda multidisciplinaria que creo que bien ya Javier lo tocará en respecto a que es una parte de una política del Acuerdo Nacional y a la cual debiéramos de involucrarnos de tal manera que el siguiente terremoto o el siguiente fenómeno del Niño encuentre a las ciudades menos grandes en mejores condiciones para atender. Entonces hay que ver si el tamaño de la población o sobre la sobrepoblación que vivimos en Lima pueda ser un factor de mayor estrés, de mayor preocupación y de mayor angustia, donde se reduzca finalmente la esperanza de vida o vivamos una vida después de los 80 años en una situación bastante crítica por la contaminación, etcétera, etcétera. Repensemos el desarrollo o el tipo de crecimiento que tenemos para poder vivir mejor, en más armonía, no solamente a través de los ingresos, sino entre cada uno de nosotros, ¿no? Y termino con esto en el sentido que creo que es saludarnos, darnos un abrazo,
reconsiderarnos como personas, como prójimos cercanos, también es un elemento de la salud. Gracias. Doctor Javier Íñiguez tiene como formación de pregrado la ingeniería, pero luego hizo una maestría en ciencias en la Universidad de Iowa State en los Estados Unidos y finalmente sacó el PhD en economía en la New School for Social Research también en los Estados Unidos. Es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y desde esa perspectiva y desde la perspectiva de haber sido el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica, profesor emérito también de la Universidad Católica, nos va a hablar esta noche. Él ha tenido la cortesía de traernos algún material, algunos de ustedes lo tienen en la mano, donde están los acuerdos que figuran en el Acuerdo Nacional sobre salud y creo que van a ser muy útiles para que puedan seguir su exposición esta noche. Doctor Íñiguez. Muy buenas noches. Gracias, Rosa María, por la presentación. Gracias al colegio, señor decano, por invitarme a participar en esta oportunidad y traer a consideración de ustedes una experiencia en la que, por supuesto, no voy a esgrimir conocimientos de salud, no es mi campo, pero sí el esfuerzo de muchos de ustedes y de muchos que nos deben estar viendo y escuchando, realizado durante muchos meses para llegar a un acuerdo político entre especialistas, entre profesionales del campo de la salud, etc. El 9 de octubre de 2014 se levanta el paro médico, como le llamábamos en el lenguaje corriente, entre el Ministerio de Salud, digamos, como una parte, y la Federación Médica por otra parte. En el levantamiento de la huelga se acuerda que en el primer punto del acta, se acuerda que el Acuerdo Nacional debería solicitarse al Acuerdo Nacional que debiera elaborar un planteamiento sobre reforma de salud. Por lo tanto, no era un pedido que resolviera el problema de remuneraciones o los temas de esta naturaleza, sino pensar a más largo plazo qué había que hacer con el sistema de salud. Antes, en el acuerdo, algunos miembros del Acuerdo Nacional habían pedido tratar el tema de salud. El Ministerio de Salud, por ejemplo, que es miembro del Acuerdo Nacional también, la CGTP y la Federación Nacional, FENUTSA, así como el Colegio Médico, que participa en el Acuerdo Nacional a través de los colegios profesionales, del decano de los colegios profesionales. ¿Quiénes participaron? El Acuerdo Nacional asumió esta responsabilidad, lo discutimos. ¿Convenía, no convenía acabar una huelga con un grupo de trabajo sobre un asunto que todavía estaba a flor de piel? ¿Qué podíamos contribuir? Y se conformó una delegación, un grupo de trabajo amplio, en donde por la CGTP participaron también FENUTSA y invitó a la CGTP al Foro Salud. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo Nacional no puede haber grupos de trabajo de gente que no esté en el Acuerdo Nacional si no es invitada por sus miembros. Y esto es muy importante, porque entonces aceptan con la invitación las reglas del Acuerdo Nacional. Por el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales participaron el Colegio de Enfermeras, el Colegio Médico y el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Y por el Ministerio de Salud participaron a su invitación ESalud, la Federación Médica Peruana, la Federación Nacional de Enfermeras y la Federación Nacional de Obstetras. Como ven, y eso es lo que pretendo decir, una representación significativa. Por supuesto, nunca completa. Nunca completa, es imposible que lo sea, pero me es útil recordarlo porque fueron muchos meses de discusión. El grupo de trabajo de la reforma de salud del Acuerdo Nacional se reunió entre diciembre del 2014 y julio del 2015, de manera muy regular, un poco más de medio año, y se aprobó finalmente el documento en octubre de ese año 2015. Más o menos 6 meses de trabajo en grupo de trabajo y 10 meses para terminar de aprobar el texto que tienen ustedes en sus manos y que consta, digamos, de 2 páginas, por decirlo de alguna manera. Como imaginarán, cada gremio
cada sector del gobierno, cada nivel del gobierno nacional, subnacional, etcétera, etcétera, discutieron cada término en términos sumamente precisos para no solo colaborar a una visión de conjunto, sino para ponerse de acuerdo con los demás. Las reglas del acuerdo son un poco especiales, porque no se aprueba nada que no sea por consenso. Y el consenso es prácticamente unanimidad. En segundo lugar, no hay micrófonos en las deliberaciones del Acuerdo Nacional. La prensa no existe. Y eso es fundamental. Solo se publican lo aprobado por unanimidad. Y cualquier publicación del Acuerdo Nacional tiene que ser aprobada por el foro en su conjunto. El proceso entonces, como imaginarán, fue lento. ¿Por qué? Porque primero hubo que decidir qué cosa del acuerdo de la reforma de salud se iba a discutir en un foro así. Veníamos de una huelga muy dura, de una huelga en la que lo gremial había sido esgrimido con una fuerza muy grande y terrible para el país, hay que reconocerlo, se pagó precio por eso. Y entonces hubo que ir orientando la discusión en dos direcciones. Una, lograr que el bien común tuviera un sitio frente al bien gremial, frente al bien sectorial. Legítimo, no está en discusión si el sectorial o el gremial tienen valor, no hay duda, pero no es lo mismo que el bien común. O sea, había que pensar en la ciudadanía, ¿no? Poniéndola de hecho en primer lugar, antes que en el bien más parcial. Y eso requirió varias semanas. Felizmente hubo la voluntad y la conciencia política y ciudadana de los representantes de estas organizaciones que yo he mencionado y que agradezco porque hicieron posible el trabajo que se nos encargó para que efectivamente el paciente, el enfermo, la persona saludable también, que no desaparece como problemática de salud por ser saludable, ¿no es cierto?, se coloquen en primera fila. Miren el texto, evalúe cuánto se ha logrado eso, es materia de discusión, es natural. Pero creo que superamos la primera gran valla inicial y es que todavía las partes en conflicto, con la sangre en los ojos, ¿no es cierto?, se pusieran en otro tono que permitiera postergar los aspectos más propiamente gremiales por un tiempo hasta los puntos más programáticos que en el documento fueran emergiendo más adelante. Y el segundo punto que hubo que llegar a acordar, porque si no iba a ser imposible prácticamente un acuerdo en este campo, es que los paraqués debían dominar sobre los cómos. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces la discrepancia entre los cómo hacer las cosas, lo que esconden son diferencias de objetivos. Y entonces había que explicitar con claridad si estábamos de acuerdo en los objetivos. Luego podría haber discrepancia en el cómo llevarlos a cabo, pero ya es un segundo nivel de discusión que se nos hacía más posible hacia adelante y que, sin embargo, requería, como ya vengo diciendo, el acuerdo en los ¿para qué? Los acuerdos son diversos, tienen ustedes las hojas en donde se resumen o donde se plantea en realidad aquello que se acordó letra a letra, palabra a palabra, durante muchísimas sesiones y muchísimas concesiones. Un buen acuerdo nacional, yo he aprendido y sospecho que ustedes también lo perciben así, un buen acuerdo nacional es el que deja insatisfechos parcialmente a todos. Todos tienen que ceder. Nadie regresa a su casa con lo que llevó al acuerdo o a los foros. Claro, no puede ir en contra de aquello que corresponde a su gremio, organización o partido político o miembro del Estado, pero no salen casi nunca las cosas en la formulación que originalmente llevaron, y tengo muchísimas experiencias de esto, ¿no?, sino que han tenido que adaptarse, moldearse, perfilarse, combinarse con otras formulaciones provenientes de otros representantes
que incluían, por supuesto, no solo la CGTP, la FENUTSA, los sindicatos, sino incluía CONFIEP, Sociedad de Industrias y los que ellos representan como empresas, así como iglesias y otros participantes que tienen ustedes en su hoja en detalle. Termino indicando que un asunto que a mí me impresionó, entre bastantes otros, de esta política aprobada, es que se tomó la decisión, después de mucha discusión, en cómo se iba a universalizar el acceso a la salud, cómo se iba a tratar de que todos los ciudadanos y ciudadanas tuvieran efectivamente un sitio en el sistema. Y habían dos opciones que ahora simplifico, pero que emergían. Una, que en lenguaje común diré el chorreo del progreso en salud, empezando por supuesto por las partes entonces más de punta, más avanzadas, que luego fueran decantando hacia el conjunto de la población poco a poco, conforme hay más presupuesto, conforme la situación económica fuera mejorando. Y la otra, la que se aprobó por consenso, después de bastante discusión, es cerrar las brechas de salud, del acceso a la salud en el Perú, empezando desde abajo. Y eso fue, digamos, valioso porque habían argumentos en los dos sentidos, como es natural. Pero a mí me pareció especialmente importante que se llegara a un consenso de ese estilo. El otro, y para que esto anterior además fuera cierto, no solo había que priorizar en términos de atención primaria, en términos de la terrible jerga que tienen los médicos como todo profesional, ¿no?, para indicar con exactitud qué se dice y qué no se dice y cuántas palabras hay que poner una detrás de otra en fila india, digamos, para que no haya escapatoria de algún potencial problema, truco, rendija, resquicio, como quieran, para evadir lo que constituye la idea central del asunto, sino que se insistió y encontrarán en ese documento varias expresiones de la condición económica de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. No puede ser en ningún momento un condicionante para acceder al sistema de salud. En eso nadie quería poner nada que matizara eso, ¿no?, en lo que a las urgencias, a las emergencias, a las cosas más importantes, más urgentes, críticas y indignantes, digamos, se refiere. En ese sentido, todos los miembros de los grupos de trabajo y del Acuerdo Nacional, yo creo que son muy conscientes de lo que deben decir frente a la sociedad peruana en su conjunto, y lo que quiere decir esto es de lo que deben decir ante una ciudadanía que ya tiene conciencia de su dignidad, que tiene conciencia de sus derechos y que por lo tanto no puede, digamos, no se le puede ser ofrecida no se le puede ser ofrecido algo menor que una igualdad de derechos y un acceso a la calidad similar para todos. Muchas gracias. Para los que están interesados, este es el texto, ¿no es cierto?, de los acuerdos en salud o los objetivos de la reforma de salud, que ya están aquí, ¿no?, que son casi un plan de gobierno, los que puedan leerlo, y que están consensuados. Gracias a la cortesía del doctor Iñe los tenemos a la mano. Ahora abrimos una ronda de reflexión y de diálogo y debate entre nuestros invitados esta noche, y le damos la palabra al doctor Juan Pablo Murillo para que reflexione sobre lo que han dicho sus colegas y veamos a qué conclusiones llegamos en cuanto a la salud y el desarrollo en el Perú. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para mí es realmente, reitero, un privilegio estar al lado de todos ustedes y tan distinguidos colegas. Y en primer lugar quisiera rescatar dos cosas. En primer lugar, una de las cosas que es muy importante que se ha mencionado es justamente el énfasis que dijo aquí, que se señaló, de cuando hablamos de salud no estamos hablando de hospitales. Muchas veces ni siquiera estamos hablando de médicos, ¿no? Porque también existe una enorme evidencia de que el 75% de los problemas de salud se arreglan o se solucionan con distintas formas de organizar distinta la vida en común,
Quisiera poner un ejemplo así rapidito, ya que hemos hablado del tráfico. Tenemos un transporte que es caótico, lleno de carros obsoletos y que producen una gran cantidad de partículas de combustión pesadas. Son partículas que están flotando en el ambiente, son de alrededor de 50 micras cúbicas. Ustedes ponen un vidrio en la avenida Bancay y a las 2-3 horas está cubierto de, bueno, eso es lo que respiramos. Y se calcula, por ejemplo, en modelos muy buenos desarrollados por Cayetano Heredia, de que por lo menos son 5.800 personas que mueren al año solamente por nuestra incapacidad de tener una política pública que regule el tráfico, no solamente para que todo vaya más rápido, sino fundamentalmente cuidando el bienestar de todos, ¿no? Otro problema que también, digamos, es invisible, que no lo vemos y que nadie lo discute en las políticas públicas, es el tema, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? El tema de la violencia de género, cuando uno ve estudios multicéntricos, por ejemplo, de la prevalencia, ¿no?, de ataques sexuales a mujeres, algunas ciudades peruanas, no solamente algunas ciudades peruanas están dentro de las 10 primeras del mundo, sino de que estamos muy cerca de ciudades africanas, ¿no? Entonces ya hay suficiente evidencia empírica como para demostrar además que esa realidad invisible, ¿no?, de la cual nadie discute, es responsable de la alta prevalencia de depresión, ¿no?, y de suicidios en mujeres jóvenes de las zonas urbanas del Perú. Entonces, en realidad, hay todo un conjunto de elementos que tienen que ver fundamentalmente con la sensación del bienestar que aludió el colega. Y en ese sentido, hay toda esta discusión, finalmente, ¿qué significa la salud? Estar sano también significa vivir una vida plena, vivir felices. Y lamentablemente cuando uno estudia, ve los rankings de felicidad, encontramos que el Perú, dependiendo del ranking, está entre el puesto 66 al puesto 77 de países más infelices del mundo. Entonces, evidentemente, necesitamos, como bien se ha dicho, salir fuera de la caja y pensar políticas públicas, que necesitamos un fuerte acuerdo político para tener intervenciones que nos permitan llevar la salud a todos, sí, pero probablemente eso implica reformas institucionales de gran calado en todos los niveles de gobierno, y eso significa que todos los actores vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, y es una operación societal, política muy compleja que, a la cual tenemos que en el marco del Bicentenario hablar con mucha sinceridad al respecto. Eso era para empezar. Gracias. Vamos a darle la palabra a nuestro otro expositor, el doctor Raúl Luna. Creo que está quedando claro y lo están viendo en casa también, por si acaso, que hay un acuerdo nacional al cual pueden entrar, para los que nos ven fuera de esta sala. Al acuerdo nacional se puede entrar por la página web del acuerdo nacional y ahí pueden encontrar los acuerdos de salud también. Pero está quedando claro que, por lo menos de la discusión, al haber invitado más a 2 economistas y a un médico, el tema de salud y desarrollo no pasa únicamente por un mayor presupuesto para salud, pasa por muchas otras cosas. Doctor Luna. Sí, también pasa por un mayor presupuesto para salud y también una mejor distribución, ¿verdad? Yo quisiera anotar 2 puntos. Uno primero es si los acuerdos de libre comercio, los TLC, contribuyen o no a un acceso mayor o menor a los medicamentos. Creo que es importante también que se vea que ya no solamente se define por presupuestos nacionales, sino también por las condiciones de acceso que se tienen a estos, ¿no? Entonces, como que también habría que considerar ciertos acuerdos internacionales que muchas veces violan los acuerdos mayores que debieran ser de la Organización Mundial de la Salud, que sí plantean que en casos de emergencia nacional o se plantean, digamos, enfermedades que requieren una modificación de estos precios y un acceso a estos debiera también considerarse. Entonces, como que hay una problemática internacional que debiéramos considerarlo también en los niveles nacionales. Un segundo punto es el que se refiere a si ciertas formas de presentar algunos alimentos tal vez
cuestionan y relativizan el aporte de los médicos. Es decir, si es, me pregunto, ¿no? ¿Por qué no se hace propaganda de las frutas que se venden en los mercados, ¿no? O de las papas, el camote, ¿no? O sea, y sin embargo, esto debería permitir hacia un mayor conocimiento de los componentes nutritivos para una mejor alimentación. La malnutrición o desnutrición es un problema bastante grave. Entonces, de repente se puede llegar, no sé si un acuerdo nacional entre organizaciones de consumidores y organizaciones de productores para que de esta manera tengamos mayor información, ¿no? Inclusive en un país cercano, que creo que es el Ecuador, se plantean 3 luces, ¿no? La luz roja que indica que este producto tiene alto contenido en grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Un color verde indicaría que es más inocuo a la salud, o un color amarillo que habría que evaluarlo. Entonces, creo que habría que pensar desde el Colegio Médico, si me permiten, ver si debiera brindarse más información en los alimentos para ver si uno tiene presión alta o tiene triglicéridos altos, pueda evaluar en base a la información, ¿no? De ninguna manera pienso que el Estado debe regular esto, sino de acuerdo a la salud que cada uno de nosotros puede tener, pueda escoger, ¿no? Inclusive lo que puede hacer, qué sé yo, en España, por ejemplo, se ve que los embutidos no son recomendados para los niños menores a 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que debiera brindarse más información para que el consumidor libremente pueda elegir, ¿no? Bien, esos creo que son 2 elementos que comparto con todos ustedes y que creo que puede redundar en que tengamos un papel más protagónico en nuestra salud, y de esta manera creo que contribuiríamos bastante a que los médicos sigan profundizando también en otros temas. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Iñez, yo tendría algunas curiosidades a partir de lo que han dicho nuestros ponentes. En los objetivos de la reforma de salud, por ejemplo, no hay nada sobre nutrición, ¿no es cierto? Siendo ese un tema importantísimo. No hay nada sobre saneamiento, agua y desagüe, tema central para salud pública, que efectivamente no es un tema de asistir al médico. Si tienes agua y desagüe, tu salud va a mejorar. ¿Cómo trataron esos otros temas y por qué no los colocaron como prioritarios, ¿no? Como factores críticos a atender? Me imagino que ha habido un gran debate sobre qué era crítico y qué no era crítico, y eso debe haber demorado varias semanas de trabajo. Sí, yo diría que la discusión y el texto está muy marcado por la cultura, prioridades, habilidades de los agremiados de las organizaciones de salud, ¿no? Directamente, digamos, no tanto especialistas en salud, digamos, en ciudades, ¿no? En medio ambiente, en temas de ese estilo. Sí, es cierto que hay temas que no están y que son sin duda importantes, por supuesto, ¿no? Pero el abanico no podía ser muy amplio en esas circunstancias. Yo le agradezco al doctor Trujillo porque él estuvo también relativamente cerca, Murillo, de este proceso desde el ministerio. Y luego, por citar a 3 eminentes economistas extraordinarios, Sen, Stiglitz y Deaton. ¿Por qué? Porque ellos coinciden en algo que la exposición nos recordó y que yo también reitero, ¿no? Y es que la salud no es importante porque es útil para la economía. La salud es importante en sí misma como componente del desarrollo humano, como componente de la calidad de la vida, obvio, pero no siempre prácticamente ejecutado como tal, ¿no? Y que dicen ellos, además, como nos fue recordado, algo muy importante: se puede avanzar mucho en salud sin esperar a ser ricos. Eso es importante, y en el Perú tenemos el ejemplo escandaloso, ¿no? De una situación que es la relativa a la anemia, ¿no? No hace más de una década, cuando junté cifras sobre esto, y si alguien las vuelve a juntar, me pasa la voz para actualizarme, en anemia infantil estábamos con cifras iguales a Haití.
con productos per cápita y institucionalidad y profesionales. Pongan todo el resto en la foto y encontrarán que lo que hay en el Perú es una mezquindad muy especial que no la logro entender, ¿no? Con la primera infancia, con la madre gestante, con algunos estratos de la sociedad peruana decisivos para el futuro, en muchos sentidos de la palabra, y que sin embargo se descuidan de una manera impresionante. Estamos mucho peor que países mucho más pobres que nosotros, de Centroamérica y de otros lugares, y en consecuencia hay ahí una asignatura de tipo, no sé si es moral, no sé si es de conciencia ciudadana, no sé si es de identidad nacional, habría que preguntarse porque uno escarba y ya la economía no permite entender esas cosas, porque no es costo-beneficio. Por ahí siempre se tendrá razones para atacar ese problema por muchas razones, micro, macro, etc. Y luego comentar la exposición de Raúl Luna. Raúl es un gran movilizador ciudadano y a la vez un permanente recuerdo de la importancia, como nos ha dicho también nuevamente, de la calidad del consumo, ¿no? Unas campañas así. Creo que es una entrada también muy importante, complementaria, como ya Rosa María nos ha planteado al hablar de la nutrición, o recordárnoslo. Y finalmente, en esta vuelta, yo vine al colegio médico después de haber aprobado esta política y fue una discusión muy dura con algunos colegas, algunos incluso considerados o considerables sabios de la medicina, pero una conclusión que yo terminé teniendo es que los sabios de este asunto son un problema si es que no son tan o más ciudadanos que sabios. Creo que hay que saber ponerse de acuerdo, creo que hay que saber mucho para ceder sin violentar los elementos fundamentales de una propuesta, pero solo sabiendo mucho se sabe cuánto se puede ceder sin que se distorsione, sin que se destruya, digamos, una propuesta de reforma de salud. Y yo creo que esta reforma que tienen ustedes en sus manos es resultado de gente que sabe mucho en el asunto y simultáneamente supieron conceder en términos de algunos aspectos de la política, sabiendo que esa concesión no destruía la orientación fundamental de una reforma de este estilo. Entonces, esa me intrigó y me intriga esa relación interesante entre especialista y político que yo creo que se expresaba en esta elaboración de la propuesta de reforma de salud. A avivar un poco el debate y después vamos a darle la palabra a los demás ponentes para una siguiente vueltita y después habrán preguntas. Ha hablado el doctor Murillo de una reforma de gran calado del sector salud, de la parte institucional, ¿no es cierto? Estamos hablando de la rectoría que se menciona acá, de la gestión. Presupuesto hay, condiciones para educar a la población hay, y eso es campañas de educación, la campaña de lavado de manos, la campaña, en fin, del uso de silos, son campañas que se pueden hacer y mejorar rápidamente condiciones de salud pública. Pero esa rectoría y gestión que está aquí, anunciada como una reforma, es la que, de acuerdo al doctor Murillo, no estamos viendo. Y que esa reforma de consenso a la que nadie se puede oponer, pues no está. Doctor Murillo, ¿qué piensa? ¿Estoy sí. desencaminada o no? Acá está en el acuerdo nacional, pero por lo menos por su discurso no está. Claro. Lo que pasa son dos problemas en realidad. El primero es que desde el lado de la función gobierno, digamos, no ha habido una claridad de cómo construir, digamos, el Estado hacia abajo, ¿no? Y de hecho, digamos, ha sido un proceso lento, ha sido un proceso muy complejo, avances y retrocesos, y donde además los niveles subnacionales han entendido la transferencia de funciones como autarquías, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado en muchas regiones, lo que han sido algunos gobiernos regionales.
Entonces ha habido un problema en términos de cómo construir densidad institucional, ¿no? Y ese es un problema que tiene que ver con elementos de diseño, pero tiene que ver también con operación del proceso. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que todavía como Estado peruano no tenemos una política de construcción de ciudadanía y de rendición de cuentas y de espacios de diálogo. Entonces ha habido enormes esfuerzos como el Acuerdo Nacional, como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, numerosas mesas temáticas sobre los derechos de las mujeres, de los niños, por la igualdad de género, que han, digamos, desde la sociedad han tratado de generar estos espacios, pero no tenemos una política pública de construcción de ciudadanía y de empoderamiento ciudadano. Y eso, cuando nos ha tocado estar en el Estado y servir al país, ha sido una enorme dificultad, porque no tienes las herramientas para tú poder desplegar esos niveles de diálogo finalmente y poder construir el tema de los acuerdos. Y un tercer punto, que lo digo brevemente, es la enorme dificultad de construir una visión de largo plazo, porque las discusiones son interminables, pero al final terminamos tomando acuerdos sobre un país que ya cambió, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos un país que está envejeciendo rápidamente, estamos en una etapa muy avanzada del bono demográfico, en un momento en el cual los países están pasando de migrar de sistemas de salud, que no los hemos logrado construir, a sistemas de cuidados en salud, ¿no? Entonces, lo que implica en realidad construir un piso de protección social. Entonces, esa es una etapa de avance de los problemas que definitivamente ya comienza a exceder los alcances de lo que hemos acordado. Entonces, necesitamos encontrar mecanismos para que estos procesos, que son enormemente difíciles, puedan tener vida y puedan adaptarse a un mundo que está cambiando muy rápidamente. Porque como ya hemos visto, además, las consecuencias del cambio global nos plantean todos los días problemas nuevos. Todos los días problemas nuevos, lo cual implica la necesidad de pensar no los acuerdos en función de una huelga o de necesidades corporativas de corto plazo, sino una visión de país. Y ese es el problema que no hemos logrado hasta ahora construir junto a los peruanos un proyecto común que nos permita tirar hacia adelante. Gracias. Doctor Luna, como usted tiene además mucha digamos, ascendencia con los consumidores, yo también te quería provocarlo con alguna pregunta. Y el tema es, ¿no tenemos hoy un consumidor en salud más empoderado que antes? Conversábamos con el doctor Murillo antes de empezar esta conversación, que hoy el paciente se presenta, ¿no es cierto?, habiendo leído 3 páginas o 4 de internet sobre su enfermedad y le hace preguntas al doctor que el doctor no esperaría. En un paciente que sí quiere pues tener mayor conocimiento y que de repente no está de acuerdo con el tratamiento que el doctor plantea porque él ha leído en internet cosa distinta. Entonces, ¿no tenemos hoy, por lo menos en las zonas urbanas, un consumidor más empoderado que le exige al médico que le dé explicaciones, por ejemplo, y un sistema académico donde el médico solía ser Dios y no tenía ninguna explicación que dar? ¿Hay ese consumidor ya? Creo que la relación que se establece entre el paciente y el médico es un tanto asimétrica, a diferencia de la relación que uno como ciudadano establece con un ingeniero, con un abogado, ¿no? Entonces, usualmente uno va en una condición de cierta minusvalía frente al médico. Uno va un poco caído, un poco deprimido, me duele, etcétera, ¿no? Entonces, creo que puede tener más conocimientos, eso es cierto, conocimientos dispersos, porque yo creo que el conocimiento médico es especializado, ¿no? Y hay veces cuando uno se mete a leer a internet termina hipocondríaco porque se inventa más síntomas de los que debiera tener. Entonces uno dice, me falta, ya no, tengo que tenerlo, ¿no? Entonces, creo que el acceso a la información en internet puede ser, es limitada y porque un diagnóstico clínico no se adquiere leyendo. 1. 2, que yo creo que puede haber mayor conocimiento para preguntar y repreguntar, pero también como que se necesita un sistema de información
más en torno a lo que es prevención, ¿no? Mayor acceso a la información de los alimentos. Recién hoy día se está valorizando un poco la importancia del sueño, del tipo de noticias que, bueno, por lo menos yo ya no leo, no escucho en la noche noticiero porque uno duerme muy mal, ¿no? Entonces, como que debe haber medidas de salud mental que también podrían no solamente expresarse o manifestarse en la relación médico-paciente, sino medios de comunicación, ciertas formas de vivir, ¿no?, en la ciudad. Y yo creo que de repente, así como se habla, y creo que ha tenido mucho éxito, hablar de un enfoque o de una perspectiva de género, ¿no? Creo que también, que no es solamente exclusivo para las mujeres, sino para los hombres, ¿no? Si los hombres tuviéramos una perspectiva de género, no habría tantos hombres muertos después de los 80 años, ¿no? Hay más mujeres vivas después de los 80 que hombres vivos después de los 80. Pero en fin, es estadística, una simple constatación que tiene muchas explicaciones ya. A donde voy, que también habría que plantearse un enfoque saludable en las relaciones humanas, en la forma de cómo se construye una ciudad, cómo nos vinculamos, cómo procesamos conflictos, ¿no? Y de repente muchas organizaciones políticas aprenderían un poco más si también tienen un enfoque saludable y no confrontacional cuando se relacionan. Vamos a darle la palabra al público para que puedan hacer algunas preguntas breves, por favor. Nos ha pasado en algunos coloquios que alguien se ha apoderado del micro y ha hablado más que los invitados. Entonces, si podía circular un micrófono, por favor. ¿Tienen un micrófono inalámbrico o a viva voz o con este, por favor? Si alguien nos ayuda. Acá tenemos una pregunta y ya tenemos una pregunta por escrito. Muy bien. ¿Por qué no se integra la interculturalidad en las políticas públicas? Y esto es para el doctor Murillo, aun cuando aquí en el acuerdo acceso universal al cuidado y a la atención de la salud sí se habla de perspectiva de género. Felizmente no lo notaron los enemigos de la palabra, pero acá está, y sí se habla de interculturalidad. Interculturalidad. Es enorme, difícil, en toda América Latina. Ahora, espérate, un ratito. Perdón, voy a pasar el micro. Acá está. Sí. Sí, es enorme, difícil en América Latina en general la incorporación de la construcción de políticas públicas de salud intercultural. Y en ese sentido tenemos una enorme, desde el campo de los servicios de los prestadores, tenemos una enorme dificultad para poder relacionarnos, para poder construir un escenario de reconocimiento mutuo con personas de otras culturas, ¿no? Y que en general no solamente estamos hablando de condiciones de otredad distintas en torno a la cultura, sino con otras condiciones que también se asocian, ¿no? Como por ejemplo el estigma de la pobreza, en fin, una serie de elementos. Entonces en general ese proceso es un proceso realmente lento. No hemos acumulado muchas capacidades dentro del Estado para eso. Las universidades también tienen enormes dificultades para poder posicionarse en torno al tema. Nosotros, en San Marcos, después de casi 200 años de enseñanza de la medicina, recién estamos tratando de poner en firme algunas aproximaciones, algunos perfiles de competencias interculturales, introducir, llevar eso a lo que es la política pública y a lo que es la operación, es enormemente difícil. Pero estamos empujando y yo creo que ese es un esfuerzo que tiene que comprometer a toda la sociedad al respecto, y felizmente ya se están estableciendo algunos mecanismos todavía muy débiles, incipientes, pero que tenemos que ayudar a que crezcan y florezcan, como la Dirección de Salud Intercultural del Ministerio, que felizmente ya regresó a nosotros. Muchas gracias. Sí. Tengo otra pregunta para el doctor Inés, que tiene que ver con ¿por qué no se cumple el acuerdo nacional? Es una pregunta en resumen. Dice, si mejorar la situación actual, en teoría, pasa porque en teoría el país pase por un momento de mayor presupuestos para salud, es muy complicado que el gobierno, que los últimos gobiernos tomen y ejecuten estas medidas, si tienen los presupuestos. ¿Por qué solo por falta de voluntad política no hay los mecanismos para hacerlo? Si ya está acordado. No, es una pregunta. La he interpretado de la letra y me ha costado. Sí, da para conversar largo, ¿no? Porque podemos entrar
excavar en las capas geológicas de nuestra idiosincrasia nacional y pasar por todas las disciplinas del saber humano para tratar de encontrar en cada una de ellas alguna cuestión. Ya yo entro un poco a la ironía y a la broma en parte, pero no creo que mintiendo. Yo creo que no se aplica porque es demasiado buena esa política. Creo que son políticas en general aprobadas pensando en el público, pensando en la ciudadanía, pensando en una ciudadanía que exige menos que lo que debería exigir. Y entonces, claro, se le plantean a la ciudadanía por consenso, porque se nos daría mucha vergüenza plantearles una mezquindad abierta, ¿no es cierto? Y entonces nadie se va a oponer, pero creo que falta presión social, creo que falta conciencia ciudadana, ¿no? Y por ahí va mi ruta principal de explicación, digamos. Pero, como digo, hay muchas ventanas desde las que mirar, digamos, una pregunta tan difícil como esa, porque se aplica a cantidad de cosas. En el Perú lo primero que se hace es ignorar a la gente, ni se le ofrece nada. Salvo en campaña, ¿no? No, en campaña ya se pasa a un segundo capítulo, y se le ofrece, pero se le miente. Y entonces el derecho a ser mentido es un avance en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es superior al derecho a ser ignorado. ¿No es cierto? Entonces ya estamos en un progreso en el Perú. Demasiada gente denunciada por mentir. Eso es un histórico. Porque antes ni existían, eran como muebles muchos de ellos, ¿no? Luego viene, por supuesto, otro derecho, ¿no es cierto? Y esa que se cumpla. Y eso se hace ley. Pero luego viene otro derecho, porque hay que cerrar carreteras en el siguiente capítulo todavía, ¿no es cierto?, para que la ley se cumpla o haya el reglamento. Y así sucesivamente hasta que efectivamente esos derechos se hacen prácticos, operativos. Así es que estamos en un proceso de largo plazo en el que partimos de la inexistencia, de la invisibilidad de cantidad de gente, y poco a poco pasamos por el derecho a ser mentido, por el derecho a que se nos ofrezcan cosas y luego no se cumplan, y finalmente, después de muchos capítulos de esta epopeya ciudadana, que algunos de ellos se logren cumplir y se impulsen. ¿Por qué? Porque tengan un precio político el no hacerlo, porque se condena a la autoridad por no cumplir, pero eso es resultado, no es el punto de partida, es el resultado de una larga gira por las rutas de la ciudadanía hasta, digamos, hacerse respetar y que la propia ciudadanía se haga sentir, ¿no? Hay una pregunta que voy a juntar sobre el tema de, que la plantea muy bien en esta, y que es para el doctor Juan Pablo. Dice, ¿qué hacer para superar la visión medicalizada de salud? Y la otra es muy parecida, es, ¿por qué se tiene solo un enfoque clínico, ¿no es cierto? ¿Por qué falta el enfoque multisectorial para atender la salud? ¿Cómo hacer para cambiar eso entre los médicos? Sí, en realidad es muy complejo por varias razones, ¿no? Primero, porque definitivamente una política intersectorial que ataque la salud y no la enfermedad implica desde el lado médico ceder poder. Y usualmente eso es algo a lo cual no estamos muy dispuestos los médicos, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el tema de cómo se organiza el Estado para determinadas intervenciones, ¿no? Que es una operación muy compleja, para lo cual no hemos desarrollado todavía las capacidades. En el marco, por ejemplo, del proceso de reforma liderado por el Ministerio de Salud en el año 2014, vino Michael Marmot. Michael Marmot es uno de los principales expertos mundiales en determinantes sociales de la salud. Y se reunió con 9 ministros de salud, ¿no? Estaba sentado el ministro Castilla, ¿no?, para poder concertar una agenda mínima de políticas intersectoriales en salud. Bueno, el proceso de operación era tan complejo que al final naufragó, no se pudo implementar. Y ese es el problema, de que no tenemos las tecnologías y las capacidades todavía para acercarnos ya ni siquiera a Finlandia, aquí nomás cerca a Brasil o
a Chile, que han logrado políticas intersectoriales enormemente exitosas y que son ejemplos mundiales. En el caso del programa de reducción de muertes en carreteras de Brasil, ¿no? Es impresionante lo que han hecho solo colocando autoridad y haciendo respetar la ley en las carreteras, cosa que en el Perú es una aspiración de toda la vida, pero esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Y yo lo que quiero incidir rápidamente es que tenemos que apurarnos porque nuestra ventana de oportunidad está pasando por el rápido envejecimiento de la población. Entonces necesitamos encontrar una forma de ponernos de acuerdo para hacer reformas de gran calado ya y no perder esta oportunidad para salir de la trampa del desarrollo. Acá hay más que una pregunta, un comentario. No se cumplen los acuerdos. Ya nos lo ha explicado el doctor Ibáñez, ¿no? ¿Será porque no conocemos lo que significa vivir en bienestar para elegir? O sea, tal vez porque la mayoría de los peruanos no sabe que hay una opción diferente y no sabe lo que significa vivir en bienestar. Es una de los comentarios del público. Pero hay finalmente una pregunta para el doctor Murillo nuevamente que tiene que ver con descentralización. Son dos líneas sueltas, ¿no? Descentralización en Lima, o sea, se ha aplicado descentralización en todo el país, como dijo en su exposición, con problemas serios, ¿no es cierto? Conversamos antes de entrar de presidentes regionales que decidían no vacunar, por ejemplo, ¿no? Con lo Puno, claro, con el terrible costo que eso tiene para un programa de vacunación nacional. ¿Cómo manejar este tipo de problemas y cómo debe reformarse también el Ministerio de Salud, la sede central? Sí, en principio, respecto a la descentralización, tiene que haber una reforma de gran calado que articule de una manera más eficiente los niveles de gobierno y tener una discusión muy sincera sobre las competencias que hemos transferido. Por ejemplo, el control de epidemias en muchos países, como México, por ejemplo, que es un estado federal, sin embargo, es una competencia que nunca se transfirió, ¿no? Entonces, parte de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos que tener una discusión muy sincera de qué competencias necesitan, ¿no?, una gestión nacional. Ese es un tema. El segundo lugar es que la reforma del Ministerio de Salud también tiene que ver fundamentalmente con una reforma de gran calado del Estado, porque definitivamente eso implica ponernos de acuerdo de cuáles son los mecanismos de asignación de recursos. Y ahí eso significa de que nuestro adorado y ponderado Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que repensar el poder discrecional que tiene, ¿no? Entonces eso implica cambios no solamente entre la relación del MEF con los otros sectores, sino con los otros gobiernos regionales también hacia abajo, lo cual implica no solamente pensar una línea de gasto de operación para construir el piso de protección social, sino cuánto dinero necesitas para construir la carnecita que necesitan los gobiernos, los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y finalmente también cómo es que construimos dentro del Estado las tecnologías de gobierno que implican los niveles de operación política que nos permitan construir acuerdos, construir procesos que además no pueden demorarse tanto porque enfrentamos una situación compleja y cambiante, ¿no? Por ejemplo, ya está por salir un ensayo clínico que va a probar un tratamiento para una enfermedad crónica de gran importancia sanitaria. Ya la FDA ha aprobado 2 ensayos clínicos. Supongamos que ese tratamiento tiene éxito, va a ser un tratamiento caro, y al día siguiente que declaren su éxito en Estados Unidos, a los 2 días va a haber una movilización frente al Ministerio de Salud pidiendo eso que ingrese, ¿no?, a los planes de beneficios, ¿no? Entonces necesitamos, en un mundo que se mueve así de rápido, necesitamos recurrir a la política, porque finalmente necesitamos salir de nuestras zonas de confort, ceder intereses, ceder poder en bien del bienestar de las próximas generaciones de peruanos. Bueno, muy bien, esas han sido todas las preguntas. Agradecemos muchísimo, esperemos que haya sido muy útil también
para nuestros seguidores en Facebook Live, nos han estado siguiendo ahí desde temprano, los comentarios de ustedes, sus preguntas y por supuesto el agradecimiento a nuestros ponentes, a Juan Pablo Murillo Peña, al doctor Raúl Luna Rodríguez, al doctor Javier Ibáñez, al presidente del Colegio Médico que ha estado con nosotros atentamente, al doctor Miguel Palacios. Será con nosotros hasta la próxima vez, el 23, está ahí, el 23 de mayo del 2017, martes, 7 de la noche siempre, interculturalidad y salud. Están ahí los invitados, desafíos a la salud desde una realidad pluricultural. Hasta la próxima.